Capítulo 1. La llamada. Bruno Fuentes revisó su espejo retrovisor mientras entraba al estacionamiento de la primaria La Ribera. A sus 38 años, había cambiado las botas de combate por equipo de cámara hacía 5 años, pero los viejos hábitos tardaban en morir. Llegó temprano, 15 minutos antes de la campana final, lo que le dio tiempo para revisar el borrador de su último documental en su computadora portátil. La pieza sobre las operaciones de tala ilegal en la Sierra Madre estaba quedando bien, aunque necesitaba un ritmo más ajustado en el tercer acto. Su teléfono vibró. El nombre de Hugo parpadeó en la pantalla. «Hola, hermano mayor», respondió Bruno, guardando su trabajo. Bruno, gracias a Dios, la voz de Hugo cargaba esa tensión particular que Bruno reconocía de su infancia, el sonido de la decepción de su padre pesando sobre él. «Sé que esto es de último minuto, pero estoy en un aprieto total». Bruno observó a los padres comenzando a reunirse cerca de la entrada de la escuela. «¿Qué pasa? ¿Monterrey? La adquisición de Matutina se está desmoronando y necesito estar allí en persona esta noche. El problema es...». Hugo exhaló bruscamente. «Mitzi tiene esa inauguración de la galería en Polanco que ha estado planeando durante meses. Es su trabajo, Bruno. No puede faltar. Y Graciela. Por eso te llamo. ¿Podrías cuidarla? Solo 3 días, 4 a lo mucho. Sé que Diana está de vacaciones de Semana Santa y pensé que tal vez». Hugo bajó la velocidad de sus palabras. Bruno vio a su hija salir del edificio de la escuela, con su mochila cubierta de pines de varios parques nacionales que habían visitado. Diana saludó, con su cabello oscuro recogido en una cola de caballo. «¿Cuándo me necesitas?» «Esta noche. Puedo dejar a Graciela a las 7. Sé que es pedir mucho». «Haremos que funcione», dijo Bruno, sorprendiéndose a sí mismo por lo rápido que aceptó. A Diana le encantará tener a su prima cerca. El alivio en la voz de Hugo era palpable. «Gracias. En serio, te debo una enorme». Después de colgar, Bruno reprodujo la conversación en su mente mientras Diana subía al asiento del pasajero. Algo en el tono de Hugo le molestaba, pero no podía identificar exactamente qué. Su hermano siempre había sido muy tenso, impulsado por el legado de su padre para probarse a sí mismo en el mundo corporativo. Bruno había elegido un camino diferente, uno que le había costado su matrimonio hacía 3 años, pero que le había dado un propósito más allá de seguir órdenes. «¿Quién era?», preguntó Diana, abrochándose el cinturón de seguridad. «¿El tío Hugo? Graciela se quedará con nosotros unos días». La cara de Diana se iluminó. «¿En serio? Eso es genial. ¿Podemos llevarla al centro acuático, por favor? Me muero por ir desde que lo reabrieron». Bruno salió del estacionamiento. Considerando que Graciela tenía 6 años, 3 años menos que Diana, y no había pasado mucho tiempo a solas con su sobrina últimamente, dudó. Veremos cómo se siente. Podría estar cansada por el viaje. No lo estará. A Graciela le encanta nadar. Esa noche, Hugo llegó precisamente a las 7, su Mercedes en marcha en la entrada de Bruno más tiempo del necesario. Cuando finalmente salió, parecía haber envejecido 5 años desde Navidad. Su traje estaba impecable como siempre, pero unas ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Graciela iba detrás de él, aferrada a un conejo de peluche desgastado. Era pequeña para sus 6 años, con cabello rubio cortado en un bob ordenado y los rasgos afilados de su madre. Pero fueron sus ojos los que impactaron a Bruno, vigilantes, cautelosos, más viejos de lo que deberían ser. «Hola, Graciela», Bruno se arrodilló a su nivel. «¿Me recuerdas?». Ella asintió, apenas encontrando su mirada. «Graciela. Cariño, dale un abrazo al tío Bruno», instó Hugo, con la mano en su hombro. Bruno notó que se estremecía. Sutil pero inconfundible. «Está bien. Aquí no se requieren abrazos. Respetamos el espacio personal en esta casa». Algo parpadeó en la expresión de Graciela. No del todo alivio, pero cerca. Hugo entregó una pequeña maleta. «Todo lo que necesita está aquí. Toma sus vitaminas por la mañana, se va a la cama a las 8.
Mitzi dejó instrucciones detalladas, sacó un papel doblado de su saco. Sus contactos de emergencia, preferencias de comida, ese tipo de cosas. Estaremos bien, le aseguró Bruno, notando cómo se tensaba la mandíbula de Hugo ante la mención de su esposa. Después de que Hugo se fue con promesas de llamar cada noche, Diana se encargó de entretener a su invitada. Bruno desempacó la maleta de Graciela en la habitación de huéspedes, encontrando todo meticulosamente organizado. Ropa doblada con precisión militar, artículos de tocador en bolsas etiquetadas, incluso sus pijamas organizados por día. Obra de Mitzi, sin duda. Su cuñada siempre había sido exigente con las apariencias. La hoja de instrucciones detalladas que Hugo le había dado tenía 2 páginas, cubriendo todo, desde la temperatura preferida del agua de Graciela para los baños hasta los programas de televisión aprobados. En la parte inferior, con la letra precisa de Mitzi, Graciela debe seguir todas las reglas exactamente, sin desviaciones. Bruno dobló el papel y lo dejó a un lado. En su experiencia, las reglas más estrictas a menudo ocultaban los secretos más oscuros. Capítulo 2. Las marcas. A la mañana siguiente, Diana irrumpió en la oficina de Bruno mientras él revisaba las transcripciones de una entrevista. «Papá, ¿podemos ir al centro acuático hoy? Por favor». Bruno miró a Graciela, que estaba detrás de Diana, con una expresión ilegible. «¿Qué opinas, Graciela? ¿Quieres ir a nadar?» Ella miró hacia sus pies. «No sé si debería». «¿Por qué no?» «Mamá dice que la piscina pública tiene demasiados gérmenes y extraños». Diana puso los ojos en blanco. «La tía Mitzi suena como una germofóbica». «Papá, dile que es seguro». Bruno estudió a su sobrina. «¿Alguna vez has ido a nadar, Graciela?» Ella negó con la cabeza. «Entonces definitivamente necesitamos arreglar eso. Diana, ayuda a Graciela a elegir algo de ropa de las cosas que compramos para la casa del lago». Una hora más tarde, llegaron al centro acuático La Ribera. La instalación había sido completamente renovada, brillante, limpia, con áreas separadas para natación y recreación familiar. Diana se dirigió inmediatamente al vestidor con Graciela a remolque, charlando sobre los toboganes de agua. Bruno se cambió rápidamente y esperó junto a la piscina familiar, viendo a otros niños salpicar y jugar. Revisó su teléfono. Un mensaje de su viejo camarada de la Marina, Silvio Briones: «Sigue en pie el póker del viernes». Antes de que pudiera responder, el grito de Diana cortó el ruido ambiental. «Papá. Papá, ven aquí. Ahora». El entrenamiento de Bruno se activó al instante. Se estaba moviendo antes de que el pensamiento consciente lo alcanzara, cruzando la cubierta hacia el área de vestidores de mujeres. Una madre que salía le dirigió una mirada severa, pero la voz de Diana había transmitido terror genuino. «Diana, ¿aquí adentro?» Ella apareció en la puerta, con la cara pálida. «Tienes que ver esto». «No puedo». «Sí, puedes. Por favor». Bruno entró con cautela, encontrando el área afortunadamente vacía excepto por Diana y Graciela. Su sobrina estaba congelada en ropa interior, dándole la espalda, mientras Diana rondaba cerca, luciendo angustiada. «Enséñale», susurró Diana. Graciela se giró lentamente. La sangre de Bruno se heló. Moretones, docenas de ellos, en varias etapas de curación. Algunos eran de color verde amarillento, de semanas de antigüedad. Otros eran más oscuros, más recientes. Cubrían sus costillas, sus hombros, la parte superior de sus brazos, lugares normalmente ocultos por la ropa. Pero fue el patrón lo que hizo que el estómago de Bruno se revolviera. Estas no eran las marcas aleatorias de un niño activo. Eran deliberadas, precisas, el tipo de lesiones que había visto en zonas de guerra en víctimas de abuso sistemático. También había algo más. Cicatrices blancas y finas en la parte interna de sus antebrazos, como de quemaduras, pequeñas, circulares, del tamaño de un cigarrillo. «Le dije que no tenía que esconderse», dijo Diana en voz baja. «Le dije que estaba a salvo con nosotros». Bruno se obligó a respirar, a pensar como un investigador en lugar de reaccionar como el asesino entrenado que alguna vez fue. «Graciela, cariño, necesito que te vistas con tu ropa normal».
No vamos a nadar hoy. Lo siento, susurró Graciela, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento. Traté de ser buena. Lo intenté. Oye, Bruno se arrodilló, con cuidado de no tocarla. No hiciste nada malo. ¿Me oyes? Nada. Estás a salvo ahora. Prometo que estás a salvo. Diana ayudó a Graciela a vestirse mientras Bruno salía, con las manos temblando. Sacó su teléfono y buscó el número de Silvio. Necesito verte hoy. Emergencia. La respuesta llegó en segundos. Campo Militar General Zaragoza, mi oficina, 2 horas. Bruno había pasado 12 años en las Fuerzas Especiales de la Marina antes de que una lesión por metralla en Tamaulipas terminara su carrera militar. Había visto horrores que aún perseguían sus sueños, pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para la rabia fría que ahora inundaba su sistema. Su sobrina estaba siendo abusada sistemáticamente, deliberadamente, y su hermano no lo sabía o Bruno se negó a completar ese pensamiento. Condujo a las niñas a casa en silencio, su mente ya catalogando evidencia, planeando sus próximos movimientos. Diana se sentó en la parte trasera con Graciela, sosteniendo su mano. Niña lista, entendió sin que se lo dijeran que esto cambiaba todo. En la casa, Bruno puso a las niñas a ver una película, algo alegre y sin sentido, mientras él se retiraba a su oficina. Necesitaba documentar lo que había visto mientras los detalles estaban frescos. Sacó un bloc de notas y comenzó a escribir, obligándose a ser clínico, detallado y específico. Ubicación de los moretones, edades aproximadas basadas en la coloración, las cicatrices, la reacción de Graciela, todo. Su teléfono sonó. ¿Hugo? Bruno lo dejó ir al buzón de voz. No podía hablar con su hermano todavía. No hasta que supiera más. No hasta que pudiera confiar en sí mismo para no conducir hasta Monterrey y sacarle respuestas a golpes. El mensaje de voz que dejó Hugo fue breve. Oye, solo reportándome. Espero que Graciela se esté adaptando bien. Mitzi quiere hablar con ella esta noche antes de dormir. Llámame. Mitzi. Bruno repitió cada interacción que había tenido con su cuñada durante los últimos 6 años. Ella siempre había sido fría, controladora, obsesionada con la imagen y el estatus, ¿pero una abusadora? Pensó en los antecedentes de Mitzi. Hija de un juez prominente, curadora de galería de arte, socialité. Se había casado con Hugo 5 meses después de conocerse, y Graciela había nacido exactamente 9 meses después. Una vida cuidadosamente planeada. Abrió su computadora portátil y comenzó a buscar. Mitzi Jiménez Fuentes, inauguraciones de galerías, eventos de caridad, páginas de sociales. Su huella digital era extensa y meticulosamente curada. Madre perfecta, esposa perfecta, vida perfecta. Bruno había aprendido en la Marina que los paquetes más bonitos a menudo contenían las verdades más feas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Diana. Graciela se quedó dormida. Seguía diciendo, lo siento. Papá, ¿qué vamos a hacer? Bruno escribió de vuelta, haremos todo lo necesario. ¿Lo prometo? Pero primero, necesitaba ver a Silvio. Capítulo 3. El Arsenal. El Campo Militar General Zaragoza se encontraba a 40 minutos de la Ribera, un complejo militar extenso que había sido la base de operaciones de Bruno antes de su baja médica. El guardia en la puerta revisó sus credenciales 2 veces, el acceso civil requería patrocinio, antes de dejarlo pasar. Bruno había dejado a Diana en casa de su vecina, sin hacer preguntas. La señora Lidia Pineda era una trabajadora social retirada que se había convertido en amiga durante los últimos 3 años. Había echado un vistazo a la cara de Bruno y simplemente asintió, diciéndoles a Diana y a Graciela que estarían horneando galletas. La oficina de Silvio Briones estaba en el ala de inteligencia, un edificio anodino que albergaba el tipo de trabajo que nunca llegaba a los titulares. Bruno pasó por 3 puntos de control de seguridad antes de encontrar a su viejo amigo esperando en una sala de conferencias espartana. Silvio no había cambiado mucho, todavía de hombros anchos y alerta, aunque su cabello se había vuelto completamente gris desde su último despliegue juntos. Se había quedado adentro después de que Bruno se fue, moviéndose al análisis de inteligencia y coordinación de operaciones especiales.
Te ves fatal, dijo Silvio, cerrando la puerta. ¿Qué pasó? Bruno le contó todo. La petición de cuidar a Graciela, la piscina, los moretones. Mientras hablaba, sacó su teléfono y le mostró a Silvio las fotografías que había tomado con el permiso de Graciela de las marcas en su cuerpo. La parte clínica de su cerebro había sabido que necesitarían evidencia. La expresión de Silvio se oscureció mientras revisaba las imágenes. Jesucristo, Bruno. Necesito ayuda. Los canales oficiales tardarán demasiado, y no confío en ellos de todos modos. Para cuando el DIF investigue, Mitzi podría. Bruno se detuvo, apretando la mandíbula. No puedo dejar que tenga acceso a Graciela de nuevo. No puedo. Estás hablando de quitarle a tu sobrina a sus padres. Estoy hablando de proteger a una niña de su abusador. Silvio dejó el teléfono. ¿Estás seguro de que es Mitzi? Hugo viaja constantemente. Estas lesiones son sistemáticas, continuas, alguien con acceso diario. Alguien que sabe cómo esconderlas. Bruno se inclinó hacia adelante. Conozco a mi hermano. Es despistado, absorto en sí mismo, pero no es un monstruo. Mitzi, sin embargo. La he observado en las cenas familiares. La forma en que controla todo. La forma en que Graciela se estremece a su alrededor. Las observaciones no son pruebas, por eso estoy aquí. Necesito recursos, equipo de vigilancia, tal vez alguien que pueda hacer una verificación de antecedentes profunda, del tipo que va más allá de lo que está públicamente disponible. Silvio lo estudió por un largo momento. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Sé exactamente lo que estoy pidiendo. Y entiendes que si esto sale mal, podrías perder la custodia de tu propia hija. Enfrentar cargos por secuestro, interferencia. Silvio, la voz de Bruno era de acero. Esa niña ha sido torturada. Alguien la quemó con cigarrillos. Vi las cicatrices. No dejaré que vuelva a esa casa. No me importa lo que me cueste. Algo cambió en la expresión de Silvio, el reconocimiento del hombre que Bruno había sido en combate, el que había ganado 3 menciones honoríficas y una reputación de nunca dejar a nadie atrás. Está bien, dijo Silvio en voz baja. Está bien, pero hacemos esto de manera inteligente. Lo hacemos bien. Porque si Mitzi es lo que crees que es, pasó años construyendo una fachada perfecta. Derribarla significa desmantelar todo sin que ella lo vea venir. Te escucho. Silvio sacó una tableta y comenzó a escribir. Lo primero, necesitas cobertura legal. Tu hermano te pidió que cuidaras a Graciela, pero eso no es tutela legal. Necesitamos extender tu tiempo con ella nosotros mismos una semana, tal vez 2. Hugo se supone que regresa en 4 días. Llámalo. Dile que tu proyecto documental se adelantó. Tienes que viajar para filmar. Pregunta si Graciela puede quedarse contigo más tiempo ya que Diana no tiene escuela de todos modos. Haz que parezca que le estás pidiendo un favor a él en lugar de al revés. Bruno asintió lentamente. Él aceptará. Hugo odia decepcionar a la gente y Mitzi probablemente está disfrutando del descanso de la crianza. Bien. Eso nos da tiempo. Silvio sacó un formulario en su tableta. Segundo, documentación. Necesitas un examen médico para Graciela. Hay un pediatra que conozco, el doctor Sergio Álvarez, ex naval. Entiende situaciones complicadas. Puede examinar a Graciela, documentar las lesiones oficialmente de una manera que se sostenga en la corte. Ella está aterrorizada. Conseguir que acepte ver a un médico. Dile que es para asegurarse de que está sana. Dile que tu hija también lo ve. Diablos, programa citas para ambas niñas una tras otra para que Graciela se sienta menos señalada. Bruno sacó su teléfono e hizo una nota. ¿Qué hay de investigar a Mitzi? Eso es más complicado. Es una ciudadana privada. Sin órdenes judiciales, sin causa probable. Pero. Silvio vaciló. Puede que conozca a alguien que se especializa en investigación de antecedentes profundos. Exanalista de inteligencia que se fue al sector privado. Es cara y no hace preguntas sobre cómo usarás la información. Arréglalo.
Bruno. Si ella encuentra algo, si Mitzi tiene un historial de esto, todavía necesitas tener cuidado. Un buen abogado defensor destrozará cualquier cosa que parezca que fuiste a buscar trapos sucios. No quiero trapos sucios. Quiero la verdad. Bruno se puso de pie, paseándose por la pequeña habitación. En algún lugar del pasado de Mitzi, hay un patrón. Gente como ella no se despierta un día y comienza a abusar de los niños. Siempre hay algo antes. Registros juveniles sellados, rumores, algo. Silvio guardó algo en su tableta. Haré las llamadas. Pero Bruno, una cosa más. Necesitas considerar que Hugo podría no creerte. O peor, podría elegir a Mitzi sobre Graciela. El pensamiento había estado carcomiendo a Bruno desde que salieron del centro acuático. Mi hermano no es perfecto, pero ama a su hija. ¿Lo hace? ¿O ama la idea de su familia perfecta? Bruno no tenía respuesta para eso. Pasaron otra hora planeando. Silvio le proporcionó a Bruno un pequeño paquete, equipo de vigilancia disfrazado de objetos cotidianos, un teléfono seguro que no podía ser rastreado, información de contacto para el doctor Álvarez y la investigadora privada. Todo técnicamente legal, todo completamente negable si las cosas salían mal. Una última cosa, dijo Silvio mientras Bruno se preparaba para irse. ¿Cuál es tu objetivo final aquí? Digamos que probamos que Mitzi está abusando de Graciela. ¿Qué entonces? Vas a la policía. La arrestan. Hugo obtiene la custodia. ¿Realmente crees que tu hermano puede proteger a Graciela si no notó lo que estaba sucediendo bajo su propio techo? Bruno ya había considerado esto. Entonces peleo por la custodia yo mismo. Tutela completa. Hugo puede tener visitas, pero Graciela no vuelve a esa casa. El tribunal de familia te crucificará. Padre soltero, horario de trabajo exigente, sin relación de sangre tan fuerte como la de los padres. No me importa. Quemaré toda mi vida para mantener a esa niña a salvo. Bruno encontró los ojos de Silvio. ¿Recuerdas Michoacán? Esa casa de seguridad con los niños. La expresión de Silvio se volvió distante. Habían encontrado a 3 niños encerrados en un sótano, producto de una célula del cártel usándolos como palanca. Bruno había desobedecido órdenes directas de extracción inmediata, pasando 6 horas desactivando trampas explosivas para sacarlos a salvo. La operación le había valido una condecoración y una reprimenda formal. Lo recuerdo, dijo Silvio en voz baja. Esto es lo mismo. Diferente campo de batalla, mismas apuestas. Entonces estoy contigo hasta el final. Se dieron la mano. No el agarre casual de amigos, sino el firme apretón de guerreros entrando en combate juntos. Bruno condujo de regreso a la ribera mientras se ponía el sol, su mente ya trabajando a través de escenarios y contingencias. Llamó a Hugo desde el coche. Oye, siento haber perdido tu llamada antes, dijo Bruno cuando su hermano respondió. Ha sido un día loco. No hay problema. ¿Cómo está Graciela? Está genial. Escucha, surgió algo. Mi pieza sobre la selva lacandona se adelantó. La cadena lo quiere para un especial que harán el próximo mes. Necesito ir allá para filmar, pero las niñas se la están pasando tan bien juntas. Bruno dejó que la pausa colgara. ¿Hay alguna posibilidad de que Graciela pueda quedarse más tiempo? ¿Tal vez hasta la próxima semana? Odio preguntar. En realidad, eso sería perfecto. El alivio en la voz de Hugo fue inmediato. Esta situación en Monterrey se está convirtiendo en una pesadilla. Podría necesitar quedarme el fin de semana y Mitzi tiene otro evento de galería programado en Boston. Ya estaba estresada por la logística. ¿Así que está bien? Más que bien. Gracias, Bruno. En serio, nos estás salvando. Después de colgar, Bruno agarró el volante con suficiente fuerza como para blanquear sus nudillos. Su hermano acababa de entregar a su hija para una estadía prolongada con apenas una pregunta. Sin preocupación por cómo se sentía Graciela. Sin pedir hablar con ella, solo alivio por tener el problema resuelto. Tal vez Silvio tenía razón. Tal vez Hugo solo amaba la idea de su familia perfecta.
El teléfono de Bruno vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Doctor Álvarez, Silvio me contactó. Puedo ver a ambas niñas mañana a las 2 de la tarde. La clínica es solo pediátrica. Ambiente cómodo. Nos aseguraremos de que Graciela se sienta segura. Bruno respondió con su agradecimiento, luego se sentó en su entrada por un momento, mirando su casa a través del parabrisas. Las luces brillaban en las ventanas de la sala. Adentro, Diana y Graciela probablemente todavía estaban en casa de la señora Pineda aprendiendo a hacer galletas de canela. Pensó en las cicatrices en los brazos de Graciela, los moretones ocultos bajo su ropa, la forma en que se había disculpado por algo que no era su culpa. Mixi Jiménez Fuentes había lastimado cuidadosa y deliberadamente a una niña de 6 años. Y en algún lugar de su pasado, Bruno estaba seguro de que había otros. La gente no se convierte en monstruos de la noche a la mañana. Practican. Refinan sus métodos. Aprenden con que pueden salirse con la suya. Bruno iba a encontrar cada cosa que Mitzi había hecho mal, y luego iba a usarlo para asegurarse de que nunca lastimara a otro niño de nuevo. Había documentado crímenes de guerra en el extranjero. Expuesto la corrupción en la industria maderera. Derribado una red de trata de personas mientras filmaba en el sudeste asiático. Derribar a una socialité abusiva debería ser fácil. Pero mientras entraba a su casa y escuchaba la risa tentativa de Graciela proveniente de la cocina, Bruno sabía que esto era diferente. Esto era personal. Y personal significaba que tenía que ser aún más cuidadoso, aún más minucioso. Porque si fallaba, Graciela volvería con su madre, y esa no era una opción que Bruno aceptaría. Capítulo 4. Fracturas. La clínica pediátrica del Dr. Sergio Álvarez ocupaba una casa victoriana convertida en el lado este histórico de la Ribera, pintada de un alegre amarillo con un patio de juegos visible a través del patio lateral. Bruno había llamado con anticipación para explicar la situación en términos vagos. Un tío preocupado, moretones inusuales, necesidad de documentación. Sergio simplemente había dicho, tráela. Nos encargaremos de ello. Diana fue primero, creando normalidad. Charló fácilmente con la enfermera, una mujer amable llamada Clara Morales, quien preguntó sobre la escuela y pasatiempos. Graciela observaba desde el regazo de Bruno, con el cuerpo tenso. Cuando fue el turno de Graciela, Bruno entró con ella en la sala de examen. El doctor Álvarez era más joven de lo que Bruno esperaba, tal vez a principios de sus 40, con un trato fácil y ojos amables. Graciela, soy el doctor Sergio, dijo, acercando un taburete con ruedas. Tu tío Bruno me dijo que te has estado sintiendo bien, pero me gusta revisar a todos mis pacientes solo para asegurarme. ¿Está bien si echo un vistazo? Graciela miró a Bruno, quien asintió alentadoramente. El examen tomó 30 minutos. Sergio fue gentil, metódico, explicando cada paso. Bruno observó su expresión permanecer neutral incluso mientras documentaba los moretones, tomaba fotografías con equipo de grado médico y examinaba las cicatrices en los antebrazos de Graciela. Graciela, ¿recuerdas cómo te hiciste estas marcas? Preguntó Sergio, indicando las cicatrices circulares. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. Está bien si no quieres hablar de ello ahora mismo, dijo Sergio. Pero quiero que sepas que tu cuerpo te pertenece. Nadie, y quiero decir nadie, tiene derecho a lastimarte. Ni siquiera los adultos que conoces. Después del examen, mientras Graciela se vestía con la ayuda de la enfermera Clara, Sergio llevó a Bruno aparte a su oficina. Necesito reportar esto, dijo Sergio en voz baja, mostrando imágenes en su computadora. Estas lesiones son consistentes con abuso físico continuo. Las quemaduras por sí solas. Hizo zoom en una de las cicatrices. Estas son de cigarrillos, infligidas deliberadamente, probablemente sostenidas contra su piel durante varios segundos cada vez. Los moretones muestran un patrón. Ha sido agarrada con fuerza repetidamente durante semanas o meses. Las manos de Bruno se cerraron en puños. ¿Cuánto tiempo? Difícil de decir definitivamente, pero basado en la cicatrización y la variedad de etapas de curación en los moretones, esto ha estado sucediendo durante al menos 6 meses, posiblemente más. ¿Puedes retrasar el informe? Dame 48 horas. Los ojos de Sergio se entrecerraron.
¿Por qué? Porque si el DIF aparece en la casa de mi hermano ahora mismo, la abusadora, la madre de Graciela, contratará abogados, desviará la atención, y Graciela terminará de nuevo bajo su custodia mientras el sistema investiga. Necesito evidencia. Evidencia real. No solo documentación médica, sino prueba de quién hizo esto y un patrón que muestre que lo ha hecho antes. Así no es como funciona el sistema. El sistema falló en notar que esto estaba sucediendo. El sistema enviará a Graciela a casa y esperará lo mejor. Bruno se inclinó hacia adelante. Dame 2 días. Tengo recursos. Tengo gente trabajando en esto. Déjame construir un caso que sea impenetrable. Sergio lo estudió por un largo momento. Silvio respondió por ti. Dijo, eres uno de los buenos. Lo soy. 48 horas. Eso es todo. Entonces estoy legalmente obligado a reportar independientemente de lo que encuentres. Esa noche, Bruno recibió un paquete vía mensajero, una computadora portátil desechable y una memoria USB encriptada. La nota adjunta decía, aquí está todo. Después de que las niñas se fueron a la cama, Bruno abrió los archivos. El contacto de Silvio había sido minucioso. Mixi Jiménez Fuentes, edad 33, nacida en Cuernavaca, hija del juez Francisco Jiménez y su esposa Carlota. Hija única, escuelas privadas, educación en el TEC de Monterrey, prestigioso título en Historia del Arte, antecedentes aparentemente perfectos. Pero había huecos, pequeñas inconsistencias en la línea de tiempo. A los 16 años, Mitzi había sido enviada a un internado terapéutico en Guadalajara durante 18 meses. Los registros oficiales estaban sellados, pero había fragmentos. Una demanda presentada por los padres de otra estudiante, desestimada. El nombre de un terapeuta, referencias a problemas de conducta. Bruno investigó más a fondo. El internado había sido cerrado hacía 5 años tras denuncias de abuso. Pero antes de eso, había sido un vertedero para familias ricas que lidiaban con niños difíciles. El tipo de lugar donde se enviaba a los adolescentes problemáticos para ser arreglados. ¿Qué había hecho Mitzi para ser enviada allí? Encontró más huecos en sus años universitarios. Un semestre en el extranjero que terminó abruptamente. Una membresía de hermandad revocada. Nada concreto, solo susurros y agujeros en un historial por lo demás prístino. Luego, a los 24 años, Mitzi había trabajado como niñera para una familia en Polanco. El trabajo duró solo 3 meses antes de que fuera despedida. Bruno encontró el nombre de la familia, Villalobos. Francisco Villalobos y su esposa Teresa. Tenían 2 hijos. Los instintos de investigación de Bruno le gritaron. Abrió una nueva ventana de búsqueda y comenzó a indagar sobre los Villalobos. 2 horas después, se reclinó, con el corazón latiendo con fuerza. 3 meses después de que Mitzi dejara su empleo, el hijo menor de los Villalobos, un niño de 4 años, había sido hospitalizado con lesiones sospechosas, brazo roto, moretones. Los padres habían culpado a una niñera que finalmente fue absuelta. El caso no había ido a ninguna parte. Bruno sacó todo lo que pudo encontrar sobre esa hospitalización. Los informes médicos no estaban disponibles públicamente, pero encontró artículos de noticias. La angustia de la familia, su confusión sobre cómo su hijo había sido lastimado. El momento era demasiada coincidencia. Amplió su búsqueda, buscando cualquier otra familia con la que Mitzi hubiera trabajado antes de casarse con Hugo. Surgieron 2 nombres más, uno en Puebla, otro en Querétaro. Ambas familias tenían niños pequeños. Ambos trabajos terminaron abruptamente con explicaciones vagas. Bruno necesitaba hablar con estas familias, pero acercarse a ellas directamente alertaría a Mitzi si ella estaba monitoreando algo. Necesitaba una historia de cobertura, una razón para contactarlos que no levantara sospechas. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Diana Tomás. Silvio dijo que podrías necesitar ayuda de vigilancia. Exinteligencia del ejército disponible si necesitas ojos sobre alguien. Bruno consideró que tener a alguien vigilando los movimientos de Mitzi podría ser valioso, especialmente si ella sospechaba algo, pero estaba en Boston esta semana, supuestamente para un evento de galería.
Envió un mensaje de texto de vuelta: necesito investigación de antecedentes más que vigilancia en este momento. ¿Puedes encontrar personas que trabajaron con el objetivo? Hacer contacto sin alertarla. La respuesta llegó rápidamente. Esa es mi especialidad. Envíame lo que tengas. Bruno encriptó los archivos sobre el empleo anterior de Mitzi y los envió a través de un portal seguro. Luego dirigió su atención a Hugo. Su hermano merecía la verdad. Pero ir demasiado pronto y Hugo podría advertir a Mitzi, ya sea deliberadamente o por accidente. Demasiado tarde y Bruno perdería cualquier oportunidad de cooperación. Sacó su teléfono y llamó a Hugo. Oye, respondió su hermano, sonando exhausto. ¿Todo bien? Sí, bien. Las niñas están dormidas. ¿Cómo va Monterrey? Un desastre. Podríamos perder toda la adquisición. Hugo hizo una pausa. En realidad, me alegro de que llamarás. Mitzi quiere hacer una videollamada con Graciela mañana. ¿Puedes organizar eso? Alrededor del mediodía. Cada instinto que tenía Bruno le gritaba que se negara, pero cortar el contacto levantaría banderas rojas inmediatas. Seguro, dijo con cuidado. Aunque Graciela ha estado bastante ocupada. La llevamos con el doctor Álvarez hoy solo para revisarla ya que la estoy cuidando por un tiempo. Quería asegurarme de que esté sana. El silencio en el otro extremo se extendió demasiado. ¿La llevaste a un médico? La voz de Hugo había cambiado, tomado un filo. Sí, cosas de rutina. ¿Qué? Yo solo. Mitzi maneja todas las citas médicas de Graciela. Ella tiene un pediatra específico que usan. Hugo, me quedaré con Graciela por 2 semanas. Necesitaba saber que estaba sana. ¿Cuál es el gran problema? Otra pausa. Ningún problema. Tienes razón. Es solo que Mitzi se pone particular con estas cosas. Mitzi no está aquí, dijo Bruno más bruscamente de lo que pretendía. Y Graciela está bien. El médico dijo que está perfectamente sana. Casi podía escuchar a Hugo procesando esto, decidiendo si responder. Finalmente. Está bien, gracias por cuidarla. Después de colgar, Bruno miró su teléfono. Hugo había estado a la defensiva sobre la visita al médico. ¿Por qué sabía algo? ¿O simplemente estaba condicionado a ceder ante Mitzi en todo? Bruno sacó las fotos médicas que el doctor Álvarez había enviado por correo electrónico seguro. Los moretones, las cicatrices, la evidencia de tortura sistemática infligida a una niña de 6 años, la hija de su hermano. Mañana, Mitzi haría una videollamada a Graciela. Bruno tendría que dejar que sucediera, tendría que ver a su sobrina interactuar con su abusadora y fingir que todo era normal. Pero mientras eso sucedía, Diana Tomás estaría rastreando a las familias para las que Mitzi había trabajado. Y Bruno estaría revisando cada cuadro de esa videollamada, buscando señales, errores, cualquier cosa que pudiera usarse en su contra. Porque los monstruos siempre cometían errores. Siempre pensaban que eran demasiado inteligentes para ser atrapados. Y Bruno iba a probar que Mitzi estaba equivocada. Capítulo 5. La jaula. La videollamada estaba programada para el mediodía. Bruno instaló su computadora portátil en la sala, posicionándola para que Graciela fuera visible, pero el fondo permaneciera neutral. Sin detalles identificativos, nada que indicara exactamente dónde estaban. Graciela se sentó en el sofá, rígida por la ansiedad. Diana, sintiendo la tensión, se había retirado a su habitación después de que Bruno le pidiera en voz baja que les diera espacio. No tienes que hacer esto, dijo Bruno suavemente. ¿Puedo decirle a tu papá que estabas durmiendo o que te sentías enferma? No. La voz de Graciela era apenas audible. Ella se enojará si no lo hago. Ella está en Boston. No puede lastimarte aquí. Graciela lo miró con esos ojos demasiado viejos. Tú no la conoces. La llamada se conectó. Mitzi apareció en la pantalla, perfectamente compuesta en una habitación de hotel. Su cabello rubio estaba peinado inmaculadamente, su maquillaje impecable. Llevaba una blusa color crema que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de Bruno. Graciela,
cariño, dijo Mitzi, con voz cálida. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, mami. ¿Te estás portando bien con el tío Bruno? Sí, mami. Bruno observó cuidadosamente. La postura de Graciela había cambiado, hombros encorvados, manos entrelazadas en su regazo. Físicamente se había hecho más pequeña. «Te extraño, bebé», continuó Mitzi. «Mami estará en casa pronto, y entonces tendremos un tiempo muy agradable juntas. Solo tú y yo». Bruno lo vio entonces, el destello más breve de miedo en los ojos de Graciela antes de forzar una sonrisa. Está bien, mami. ¿El tío Bruno te está cuidando bien? ¿Te alimenta adecuadamente? Sí, mami. ¿Y estás siguiendo todas las reglas que te enseñé? Ser ordenada, ser callada, no causar ningún problema. Sí, mami. Buena niña. La mirada de Mitzi cambió, enfocándose en Bruno por primera vez. Bruno, gracias de nuevo por cuidarla. Sé que Graciela puede ser difícil a veces. Ha sido perfecta, dijo Bruno uniformemente. Bueno, no dejes que te engañe. Necesita estructura, límites firmes. La he criado para entender las consecuencias cuando se porta mal. La sonrisa de Mitzi no llegó a sus ojos. ¿No es cierto, Graciela? Graciela asintió mudamente. Hugo me dice que la llevaste a un médico. Chequeo de rutina. Está perfectamente sana. Aprecio eso, pero en el futuro, por favor coordínate conmigo primero. Graciela tiene un pediatra que conoce su historial médico. No podemos tener una atención inconsistente. Por supuesto, mintió Bruno con suavidad. Después de 15 minutos más de conversación cuidadosamente controlada, la llamada terminó. Graciela huyó inmediatamente a la habitación de huéspedes y Bruno escuchó la puerta cerrarse suavemente. Reprodujo la llamada, estudiando las expresiones de Mitzi, sus elecciones de palabras, la forma en que había dicho consecuencias, el énfasis en las reglas y la estructura, las amenazas sutiles envueltas en preocupación materna. Y la forma en que Graciela había respondido, mecánica, cuidadosa, interpretando el papel de la hija hermosa para una audiencia de uno. El teléfono de Bruno vibró. Un mensaje de texto de Diana Tomás. Encontré dos de las familias. La familia de Puebla no hablará. La familia Cabrera de Querétaro acordó reunirse. ¿Tienen preguntas? Puedes llamar. Bruno salió y marcó el número que Diana le proporcionó. ¿SR Fuentes? Una voz de hombre, cautelosa. Sí, ¿eres Quique Cabrera? Lo soy. Tu asociada dijo que estás investigando a Mitzi Jiménez. Ella se hace llamar Fuentes ahora. Se casó con mi hermano. Jesús. Una larga exhalación. ¿Cómo está tu sobrina? El agarre de Bruno se tensó en el teléfono. ¿No bien? Por eso llamo. Encontré registros que muestran que Mitzi trabajó para ustedes brevemente hace 6 años. 3 meses. Los peores 3 meses de mi vida. La voz de Quique se endureció. Mi hija Beto tenía 5 años entonces. Mitzi vino con referencias impecables. La verificación de antecedentes limpia. Parecía perfecta. ¿Qué pasó? Beto comenzó a tener pesadillas. Se volvió retraído. Entonces, un día, mi esposa llegó temprano a casa y escuchó a Beto llorando en su habitación. Cuando fue a revisar, Beto estaba encerrado en su armario. Mitzi afirmó que lo había hecho él mismo, pero mi hijo juró que Mitzi lo había puesto allí como castigo por derramar jugo. La sangre de Bruno se heló. ¿Llamaron a la policía? La despedimos de inmediato. Pero cuando intentamos reportarlo, el padre de Mitzi. ¿Has conocido al juez Jiménez? No. Bueno, dejó claro que cualquier acusación contra su hija sería recibida con acciones legales, difamación, calumnias, lo que fuera que pudiera lanzarnos. Y Mitzi era inteligente. Sin marcas físicas, sin evidencia. Solo la palabra de nuestro hijo contra la suya. ¿Qué hay de la familia Villalobos? Los de Polanco. No hablarán.
Intenté contactarlos después de que su hijo fuera hospitalizado, pero me cerraron la puerta por completo. Creo que el juez también llegó a ellos. Bruno procesó esto. El juez Francisco Jiménez, el padre de Mitzi, un hombre con poder, conexiones y un interés personal en proteger la reputación de su hija. ¿Estarías dispuesto a testificar? Preguntó Bruno. Si puedo construir un caso contra ella por mi sobrina. Absolutamente. Pero Fuentes, necesitas entender a qué te enfrentas. La familia Jiménez está conectada. Han pasado años enterrando cualquier cosa que haga quedar mal a Mitzi. Si vas contra ella directamente, te enterrarán a ti también. Entonces no iré contra ella directamente. Después de la llamada, Bruno se sentó en los escalones de su porche, pensando. Mitzi tenía un patrón. Múltiples familias, múltiples incidentes, todos suprimidos silenciosamente. Su padre había creado una red de seguridad, permitiéndole abusar sin consecuencias. Pero el juez Jiménez no podía suprimir todo, y no podía controlar lo que sucedía fuera de su jurisdicción. Bruno necesitaba algo innegable, algo tan público, tan documentado que ni siquiera un juez pudiera hacerlo desaparecer. Su teléfono sonó. Silvio, encontré algo, dijo Silvio sin preámbulos. El internado al que asistió Mitzi. Moví algunos hilos, obtuve acceso a registros sellados. Fue enviada allí después de que casi matara a otra niña en su escuela privada, la puso en el hospital. Los padres de la niña fueron sobornados. Nunca se presentaron cargos, y Mitzi fue enviada lejos discretamente. Las manos de Bruno se cerraron. ¿Qué edad tenía? 16. La víctima tenía 13. Jesucristo. Se pone peor. El informe de incidentes de la escuela dice que no fue la primera vez. Hubo otros estudiantes que reportaron ser intimidados, lastimados, pero el padre de Mitzi siempre hizo que desapareciera. Así que ha estado haciendo esto durante casi 20 años al menos, y ha mejorado ocultándolo. Silvio hizo una pausa. Bruno, incluso con todo esto, ¿entiendes lo difícil que será procesar? Todo sellado, enterrado o desestimado. Y ha sido cuidadosa con Graciela. Sin visitas al hospital, sin testigos. Lo sé. Entonces, ¿cuál es tu plan? Bruno vio pasar un coche por la calle, sus ocupantes ajenos a la conversación que sucedía en su porche. Voy a hacer que confiese. ¿Cómo? Dándole exactamente lo que quiere. Capítulo 6. La trampa. Bruno pasó esa noche revisando todo lo que sabía sobre Mitzi. El historial de abuso, el patrón de atacar a niños pequeños, la protección brindada por la influencia de su padre, pero lo más importante, su psicología. Los abusadores como Mitzi operaban bajo control. Necesitaban dominar, infundir miedo, ver a sus víctimas someterse. Y eran arrogantes, convencidos de su superioridad, de su derecho a infligir dolor. Esa arrogancia era la debilidad que Bruno explotaría. Llamó a Hugo a la mañana siguiente. Oye, necesito tu consejo, dijo Bruno, fabricando preocupación en su voz. Graciela ha estado actuando extraño. ¿Extraño cómo? Pesadillas. Se despierta llorando y sigue disculpándose por cosas que no son su culpa. ¿Es eso normal para ella? El silencio de Hugo se extendió. Mitzi mencionó que ha estado pasando por una fase, dolores de crecimiento, ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de fase implica que una niña de 6 años tenga ataques de pánico? ¿Ella tiene ataques de pánico? Hugo sonaba genuinamente sorprendido. ¿No lo sabías? Yo. Hugo se apagó. Viajo mucho. Mitzi maneja la mayor parte de las cosas del día a día con Graciela. Ella dijo que todo estaba bien. Bruno presionó su ventaja. Tal vez deberías volver a casa temprano. Revisa a tu hija tú mismo. No puedo. Esta adquisición está en un punto crítico. Bruno, ¿Graciela está bien? Necesito. Está a salvo aquí. Solo creo que tal vez sus padres deberían estar más presentes en su vida. El dardo dio en el blanco. La voz de Hugo se tensó. ¿Estás juzgando mi crianza?
Estoy observando que tu hija tiene problemas de los que no sabes. Terminaron la llamada bruscamente. Bruno sintió una punzada de culpa. Hugo no era el enemigo aquí, pero necesitaba a su hermano fuera de equilibrio, cuestionando las cosas. Esa tarde, Diana Tomás llamó con una actualización. Encontré algo interesante, dijo. La inauguración de la galería de Mitzi en Boston. Es legítima, pero hice algunas averiguaciones sobre sus compras recientes. Compró un boleto de avión a la Ribera para mañana por la noche. ¿Qué? Vuelo de Aeroméxico 437 llega a las 9:47 de la noche. No le dijo a nadie que venía. La mente de Bruno corrió. ¿Por qué Mitzi haría una visita sorpresa? A menos que ella sepa algo, dijo Bruno lentamente. La visita al médico la asustó o está revisando a Graciela. Los abusadores hacen eso. Necesitan mantener el control incluso desde la distancia. ¿Puedes encontrarla en el aeropuerto? Síguele. Ya estoy planeando eso. Bruno colgó e inmediatamente comenzó a planear. Si Mitzi venía a la Ribera, necesitaba estar listo. Sacó el equipo de vigilancia que Silvio había proporcionado. Cámaras en miniatura, grabadoras de audio, dispositivos lo suficientemente pequeños como para esconderse en cualquier lugar. También llamó a la señora Lidia Pineda de al lado. Lidia, necesito otro favor. ¿Pueden las niñas tener una pijamada en su casa mañana por la noche? Por supuesto, querido. ¿Está todo bien? Lo estará. Lo prometo. Esa noche, Bruno sentó a Graciela en la sala. Diana estaba en casa de una amiga, dándoles privacidad. Graciela, necesito hacerte algunas preguntas difíciles, dijo Bruno suavemente. Y necesito que seas honesta conmigo. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió, con sus pequeñas manos dobladas en su regazo. Los moretones en tu cuerpo, las cicatrices. ¿Quién te hizo eso? Los ojos de Graciela se llenaron de lágrimas. No puedo decirlo. ¿Por qué no? Porque ella dijo que lastimaría a Diana. Dijo que si alguna vez le decía a alguien, encontraría una manera de lastimar a quien se lo dijera y luego me lastimaría peor. La visión de Bruno se estrechó. Tu madre dijo eso. Graciela asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella dijo que es mi culpa. Que soy una niña mala que necesita aprender que si fuera mejor, ella no tendría que castigarme. Graciela, escúchame. Bruno se arrodilló frente a ella. Nada de esto es tu culpa. Ni un poco. Tu madre te está mintiendo. Te está lastimando porque está enferma, no porque hicieras nada malo. Pero yo. No. No hay nada que una niña de 6 años pueda hacer que justifique ser quemada o golpeada. Nada. ¿Entiendes? Graciela sollozó y Bruno la abrazó con cuidado, el primer contacto físico que ella iniciaba desde que llegó. Ella se aferró a él, temblando. Estoy tan cansada, susurró. Estoy cansada de tener miedo todo el tiempo. Lo sé, y voy a arreglar esto, pero necesito tu ayuda. Le explicó su plan cuidadosamente, asegurándose de que Graciela entendiera cada parte. Era arriesgado. Requería que Graciela fuera valiente de una manera que ningún niño debería tener que ser. Pero era la única forma de obtener la evidencia que necesitaban. ¿Quieres que hable con ella? Preguntó Graciela, retrocediendo. ¿Mañana? Solo si puedes. Solo si te sientes lo suficientemente segura. Y yo estaré allí todo el tiempo. Ella no podrá lastimarte. Lo prometo. Graciela lo pensó durante un largo rato. Finalmente, asintió. Está bien, lo haré. Eres increíblemente valiente. Lo sabes, ¿verdad? No me siento valiente. La valentía no es no tener miedo. Es tener miedo y hacer lo correcto de todos modos. El día siguiente avanzó con una lentitud agonizante. Bruno preparó su oficina en casa con cámaras ocultas, equipo de grabación de audio y se aseguró de que cada ángulo estuviera cubierto. Le dijo a Hugo que Mitzi planeaba una visita sorpresa, enmarcándolo como un buen gesto. Su hermano se había mostrado complacido.
Debe extrañar a Graciela más de lo que deja ver. Eso es dulce. Bruno se había mordido la respuesta. A las 9:30 de la noche, Diana Tomás envió un mensaje de texto. El objetivo aterrizó. En un taxi dirigiéndose hacia ti. Bruno envió a las niñas a la casa de la señora Pineda con bolsas para pasar la noche. Diana protestó, quería saber qué estaba pasando, pero Bruno fue firme. Confía en mí, lo entenderás pronto. Luego llamó al celular de Mitzi. Ella contestó al tercer timbre. Bruno, ¿pasa algo malo? No, solo quería contactarte antes de que te fueras a la cama. Necesito hablar contigo sobre Graciela. ¿Qué pasa con ella? La voz de Mitzi se agudizó. Han surgido algunas cosas. Preocupaciones médicas. Creo que deberíamos discutirlas en persona cuando regreses de Boston. Preocupaciones médicas. ¿Qué tipo de preocupaciones? Nada urgente. Solo algunas preguntas del médico sobre moretones. Él se dio cuenta. El silencio al otro lado era eléctrico. Moretones, la voz de Mitzi se había vuelto helada. Sí, probablemente nada, pero imaginé que querría saberlo. ¿Dónde está Graciela ahora mismo? En casa de mi vecina con Diana. ¿Qué? Necesito verla esta noche. ¿Estás en Boston? No, dijo Mitzi en voz baja. Estoy a 5 minutos de tu casa. Bruno fingió sorpresa. ¿Qué? Pensé que... Voy a entrar. Tenemos que hablar. La línea se cortó. Bruno se posicionó en la sala. Cada dispositivo de grabación activado. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. 12 años de combate le habían enseñado cómo funcionar bajo presión. Esta era solo otra operación, otra misión. Excepto que esta vez, el enemigo era la familia. Capítulo 7. La confesión. Mitzi llegó exactamente 4 minutos después. Bruno observó a través de la ventana cómo el taxi se alejaba, dejándola de pie en su entrada. Estaba vestida casualmente, jeans, una blusa sencilla, pero su postura era rígida con furia controlada. Bruno abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Mitzi, esto es inesperado. ¿Dónde está Graciela? Sin fingimientos, sin cortesías. Te dije que ella está. Quiero verla ahora. Bruno se hizo a un lado, dejándola entrar. No está aquí. Está en casa de mi vecina. Mitzi se giró para enfrentarlo, con los ojos llameantes. Dijiste que tenía preocupaciones médicas. Necesito ver a mi hija. En realidad, creo que deberíamos hablar primero sobre esas preocupaciones. No hay nada de qué hablar. Los niños se hacen moretones. Se caen. Juegan rudo. Cualquier médico competente sabría que estos no fueron por jugar. La voz de Bruno era tranquila, mesurada. Eran deliberados, con un patrón, y había quemaduras. Quemaduras circulares como de cigarrillos. El rostro de Mitzi se quedó cuidadosamente inexpresivo. Eso es absurdo. Graciela nunca ha sido quemada. Tengo fotografías, documentación médica, el testimonio de un pediatra. Entonces él está equivocado o tú estás mintiendo. Mitzi se cruzó de brazos. No sé qué juego estás jugando, Bruno, pero quiero a mi hija. Tráela ahora. No. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Disculpa. Graciela no irá a ninguna parte contigo. No hasta que hayamos tenido una conversación sobre cómo ha sido tratada. La risa de Mitzi fue fría. ¿Crees que puedes alejar a mi hija de mí? Soy su madre. Hugo tendrá a la policía aquí en 10 minutos si hago una llamada. Adelante, llámalos. Porque cuando lleguen, les mostraré la evidencia y luego el DIF se involucrará. La influencia de tu padre no se extiende a todas las jurisdicciones, Mitzi. Algo parpadeó en su expresión. Incertidumbre, luego cálculo. ¿Qué quieres? La verdad. Quiero saber por qué has estado lastimando a Graciela. No la he tocado. Mentirosa.
Bruno sacó su teléfono, mostrándole una de las fotografías del doctor Álvarez. Esta es la espalda de tu hija. Esos moretones son de ser agarrada violentamente, repetidamente. Mitzi miró la imagen, su rostro impasible. Los niños se hacen moretones fácilmente. ¿Y estas? Bruno deslizó para mostrar las cicatrices de quemaduras. No sé qué son esas. Quemaduras de cigarrillo. 8 de ellas. Todas infligidas en los últimos meses. Entonces alguien más lo hizo. Una maestra. Una niñera. Tú eres la que tiene acceso diario. Tú eres la que controla cada aspecto de su vida. Bruno dio un paso más cerca. Hablé con los Cabrera. Sé lo que le hiciste a su hija. Sé sobre el internado en Guadalajara. Sobre la chica que casi mataste cuando tenías 16 años. La máscara de Mitzi finalmente se rompió. Esos registros están sellados. Sellado no es lo mismo que desaparecido. Y tengo conexiones. Conexiones de inteligencia militar. Gente que puede encontrar cualquier cosa. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Bruno sacó su computadora portátil, abriendo archivos. El juez Francisco Jiménez pagó a la familia Campos 5 millones de pesos para retirar los cargos después de que pusiste a su hija en el hospital. Hizo que te enviaran a la Academia Sierra Madre donde, según registros de terapia sellados, fuiste diagnosticada con trastorno de conducta y rasgos de personalidad antisocial. 3 años después, fuiste expulsada del TEC después de que una hermana de la hermandad te acusara de envenenamiento deliberado, cargos que tu padre hizo desaparecer. Luego los trabajos de niñera terminando todos de la misma manera. Familias con niños pequeños, incidentes de abuso, y tu padre limpiando el desastre. Los ojos de Mitzi se habían vuelto fríos y planos. No tienes idea de con qué estás tratando. Sé exactamente con qué estoy tratando. Una mujer que tortura a niños porque lo disfruta. Una depredadora que se ha salido con la suya durante años porque papi tiene dinero y poder. Papi no está aquí ahora. No, no está. Lo que significa que, por primera vez en tu vida, vas a enfrentar consecuencias. Mitzi se quedó callada por un largo momento, estudiándolo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, más suave, casi razonable. Bruno, estás malinterpretando la situación. Graciela es una niña difícil. Necesita disciplina, estructura. Sin ella, sería completamente inmanejable. Tiene 6 años. Exactamente. Es cuando se establecen los patrones de comportamiento. Si no la corrijo ahora, crecerá para ser débil. Indisciplinada. Una decepción como lo fuiste tú. La mandíbula de Mitzi se tensó. Yo nunca fui débil. ¿Es eso lo que dijo tu padre cuando te envió lejos? ¿Que necesitabas ser corregida? Mi padre entendió que algunos niños necesitan una guía más firme. Hizo lo que era necesario. Bruno sintió náuseas. Él abusó de ti. Y ahora estás haciéndole lo mismo a Graciela. Le estoy enseñando. Hay una diferencia. ¿Enseñándole qué? ¿A estar aterrorizada? ¿A disculparse por existir? A ser fuerte, la voz de Mitzi se elevó ligeramente, a entender que hay consecuencias por el fracaso, por la debilidad, por decepcionar a la gente que importa. Estás describiendo trauma, no enseñanza. Tú no entenderías. Siempre has sido blando, sentimental. Hugo me contó sobre tu baja, como no pudiste manejar la presión, tuviste un colapso después de alguna supuesta lesión. Fui alcanzado por metralla de un artefacto explosivo que mató a 3 de mis hombres. Y te desmoronaste. No pudiste continuar. Eso es debilidad, Bruno. Eso es exactamente lo que estoy tratando de evitar que Graciela se convierta. Las manos de Bruno se cerraron en puños, pero mantuvo su voz nivelada. Así que la quemas. La golpeas. La encierras en armarios y la haces disculparse por cosas que no son su culpa. Todo para hacerla fuerte. Sí, Mitzi encontró sus ojos sin pestañear. Porque el mundo es cruel. Mejor que lo aprenda de alguien a quien le importa que de extraños a quienes no. No te importa Graciela.
La estás usando para sacar cualquier daño que tu padre te hizo a ti. Mi padre me hizo quien soy. Una abusadora de niños. Una realista. Mitzi se enderezó. Y nada de esto importa porque no puedes probar nada de ello. Los informes médicos muestran moretones. ¿Y qué? Los niños se hacen moretones. Tus supuestos testimonios de otras familias, todos circunstanciales. Y cualquier registro sellado al que creas tener acceso no será admisible en la corte. Pareces muy segura de eso. Lo estoy, porque he estado haciendo esto durante mucho tiempo, Bruno. Y nunca me han atrapado, ella sonrió, una expresión fría y calculadora. Incluso si vas a la policía, incluso si intentas alejar a Graciela de mí, los tribunales se pondrán del lado de la madre. Siempre lo hacen. Y Hugo me apoyará porque siempre me apoya. Está demasiado invertido en nuestra vida perfecta para admitir que su esposa es algo menos que ideal. ¿Crees que Hugo no me creerá? Sé que no lo hará porque no quiere. Quiere creer que somos felices, que Graciela está bien, que su carrera puede seguir sin complicaciones, y yo le daré eso. Interpretaré a la madre preocupada, sugeriré que eres inestable, señalaré tu trastorno de estrés postraumático y tu matrimonio fallido como evidencia de que no eres confiable. La expresión de Bruno no cambió. ¿Tienes todo esto resuelto? He tenido años para planear esta posibilidad. La gente como tú piensa que puede llegar y salvar el día, pero no puedes salvar a todos, Bruno. A veces los monstruos ganan. No esta vez. Mitzi se rió. Ya veremos. Ahora, me llevo a Graciela y nos vamos. Intenta detenerme y haré que te arresten por secuestro. En realidad, dijo una pequeña voz desde el pasillo. No quiero ir contigo. Ambos adultos se giraron. Graciela estaba parada en la puerta, pálida pero firme. Detrás de ella, Diana sostenía su teléfono en alto. Grabando. Hola, madre, dijo Graciela en voz baja. Capítulo 8. Jaque mate. La cara de Mitzi se puso blanca. Graciela, ¿qué estás? Escuché todo, interrumpió Graciela, su voz más fuerte de lo que Bruno la había escuchado. Dijiste que me lastimabas para hacerme fuerte. Dijiste que lo has estado haciendo durante mucho tiempo. Dijiste que nunca te habían atrapado. ¿No entiendes? Sí, entiendo. Graciela dio un paso más hacia la habitación. Me lastimas porque te gusta. Porque tu papá te lastimó y ahora tú me lastimas a mí. El tío Bruno me lo explicó. La mirada de Mitzi se dirigió a Bruno, la furia ardiendo. La entrenaste. Le dije la verdad, que no merecía lo que le hiciste. Que el abuso no es amor. Es mi hija. Es una niña a la que has estado torturando, la voz de Bruno cortó como acero. Y acabas de confesar todo en cámara con grabación de audio mientras tu hija escuchaba. Las manos de Mitzi temblaban. Eso no se sostendrá en la corte. Tal vez no, pero se sostendrá en la corte de la opinión pública. Bruno sacó su teléfono. ¿Cuántas personas crees que querrán asistir a tus inauguraciones de galería cuando sepan lo que realmente eres? ¿Cuántos de los colegas de tu padre querrán estar asociados con un juez cuya hija abusa de niños? No te atreverías. Pruébame. He documentado crímenes de guerra, Mitzi. He expuesto redes de tráfico y corrupción gubernamental. ¿Crees que no publicaré un vídeo tuyo confesando abuso infantil? Mi padre no puede detener el Internet una vez que algo se vuelve viral. Y créeme, esto se volverá viral. Prominente curadora confiesa abusar de su hija. Ese es un titular que la gente recuerda. Mitzi miró a Graciela, con cálculo en sus ojos. Cariño, el tío Bruno te está mintiendo, torciendo lo que dije. ¿Sabes que te amo? No, la voz de Graciela era pequeña pero firme. No me amas. Me lastimas todo el tiempo. Y dijiste que era mi culpa, pero el tío Bruno dice que no lo es. Y le creo a él. Graciela. No voy a ir a casa contigo. Nunca. Mitzi se lanzó hacia adelante, pero Bruno fue más rápido. Se interpuso entre ella y Graciela,
su entrenamiento de combate evidente en el movimiento fluido. No, dijo en voz baja. No empeores esto. ¿Peor? La risa de Mitzi era ligeramente histérica. Ya has destruido todo. Mi reputación, mi matrimonio. Tú destruiste eso tú misma. Yo solo me aseguré de que la gente lo supiera. La lucha pareció drenarse de Mitzi. Se hundió en el sofá, su perfecta compostura finalmente rompiéndose. ¿Qué quieres? Quiero que firmes la custodia completa de Graciela a Hugo. Quiero que entres en terapia real, no lo que sea que tu padre arregló antes. Y quiero que te mantengas alejada de tu hija. ¿Y si me niego? Entonces publico la grabación. Contacto a cada familia para la que has trabajado. Me aseguro de que todos sepan exactamente lo que eres. Eso es extorsión. Eso es justicia. ¿Elige? Mitzi lo miró fijamente. Odio en sus ojos. Pero estaba acorralada y lo sabía. Hugo nunca aceptará esto. Hugo hará lo mejor para su hija. Una vez que vea la evidencia, una vez que escuche lo que dijiste esta noche, entenderá. Él me ama. Ama a la persona que cree que eres, no al monstruo que realmente eres. Bruno sacó un documento preparado previamente, acuerdo de custodia, requisitos de terapia, estipulaciones de orden de restricción, todo examinado por un abogado con el que Silvio lo había conectado. Fírmalo ahora. Mitzi tomó los papeles con manos temblorosas. Si firmo esto, la grabación no se publica. Mientras cumplas con los términos. En el momento en que intentes contactar a Graciela, en el momento en que violes cualquier parte de este acuerdo, todo se hace público. No puedes vigilarme para siempre. No tengo que hacerlo. Tengo amigos que son muy buenos en vigilancia, y me deben favores. Bruno se inclinó hacia adelante. Ponme a prueba en esto, Mitzi. Por favor, dame una razón para destruirte completamente. Ella firmó con su firma en un garabato enojado en la parte inferior de cada página. Bruno tomó los documentos, verificó cada firma. Puedes irte ahora. ¿Solo así? Solo así. Aunque sugeriría que llames a tu padre. Hazle saber que necesitará hacer un control de daños muy costoso. Mitzi se puso de pie reuniendo los jirones de su dignidad. En la puerta, se volvió. Crees que la has salvado, pero has arruinado su vida. Graciela nunca será normal después de esto. Siempre estará rota. No, dijo Bruno en voz baja. Siempre será una sobreviviente. Hay una diferencia. Después de que Mitzi se fue, Graciela colapsó en los brazos de Bruno, sollozando. Diana salió de su escondite, todavía aferrada a su teléfono con la grabación subida de forma segura a la nube. ¿Se acabó? Preguntó Graciela entre lágrimas. Se acabó, prometió Bruno. Estás a salvo ahora. Pero incluso mientras sostenía a su sobrina, Bruno sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Tenía que decírselo a Hugo. Capítulo 9. Consecuencias. Hugo llegó en un vuelo nocturno a la mañana siguiente, convocado por el mensaje de texto críptico de Bruno: ven a casa inmediatamente. Se trata de Graciela y Mitzi. Bruno lo recibió en la puerta, exhausto. Había pasado la noche revisando las grabaciones, preparando documentación y consultando con abogados sobre el acuerdo de custodia que Mitzi había firmado. ¿Dónde está Graciela?, exigió Hugo, pasando por su lado. Dormida arriba con Diana. Está a salvo. Bruno, ¿qué demonios está pasando? He estado llamando a Mitzi durante horas. No contesta. Su hotel en Boston dice que se fue ayer. Siéntate, Hugo. Algo en el tono de Bruno hizo que su hermano obedeciera. Hugo se hundió en el sillón, su rostro demacrado por el estrés y la falta de sueño. Te voy a mostrar algo, dijo Bruno con cuidado, y va a ser difícil de ver, pero necesitas verlo. Sacó las fotografías médicas del doctor Álvarez en su computadora portátil. El rostro de Hugo pasó de la confusión al horror mientras Bruno explicaba lo que mostraba cada imagen. Los moretones en varias etapas de curación, las cicatrices de quemaduras, la evidencia de abuso sistemático. No,
susurró Hugo. No, esto es. Tiene que haber una explicación. La hay. Mitzi ha estado abusando de Graciela durante meses, tal vez más tiempo. Eso es imposible. Mitzi ama a Graciela. Es una madre perfecta. Es un monstruo, Hugo. La voz de Bruno era gentil pero firme. Y puedo probarlo. Le mostró a Hugo todo. La investigación de antecedentes sobre el pasado de Mitzi, testimonios de la familia Cabrera, los registros sellados del internado, y finalmente la grabación de la noche anterior. La confesión de Mitzi, sus justificaciones frías, su admisión de que había estado lastimando a Graciela deliberadamente. Hugo lo vio todo en silencio, su rostro poniéndose más pálido con cada revelación. Cuando terminó la grabación, cuando la voz de Mitzi diciendo «Nunca me han atrapado» resonó en la habitación tranquila, Hugo hizo un sonido como si lo hubieran golpeado. No lo sabía, dijo roncamente. Bruno, te juro por Dios, no lo sabía. Te creo. ¿Cómo no vi esto? Soy su padre. Debería haber. Hugo se apretó las palmas contra los ojos. Jesucristo. Todos esos viajes de negocios, todas esas veces que prioricé el trabajo sobre estar en casa. ¿Qué clase de padre soy? El tipo que puede arreglarlo ahora. Graciela te necesita, Hugo. Necesita un padre que la proteja de su propia madre. La risa de Hugo fue amarga. Mi esposa. La mujer con la que he estado casado durante 7 años. Dormí junto a ella todas las noches y nunca supe que era capaz de esto. Los abusadores son buenos escondiéndose. Mitzi ha tenido años de práctica. ¿Dónde está ella ahora? ¿Se fue? Firmó la custodia completa para ti anoche. Custodia total sin derechos de visita. También está obligada a entrar en terapia y mantenerse alejada de Graciela. ¿Por qué aceptaría eso? Porque le di una opción. Firmar los papeles o hacer pública su confesión. Eligió la autopreservación. Hugo se quedó callado durante mucho tiempo procesando. Finalmente. ¿Qué pasa ahora? Ahora das un paso al frente. Graciela va a necesitar terapia. Terapia real con alguien que se especialice en trauma infantil. Necesitará tiempo, paciencia y un padre que la ponga primero. No sé si puedo hacer esto solo. No estás solo. Estoy aquí. Diana está aquí. Somos familia. Mitzi también era familia. Mitzi era una depredadora que usaba la máscara de familia. Hay una diferencia. Bruno se inclinó hacia adelante. Hugo, sé que esto es devastador, pero tienes una opción ahora. Puedes desmoronarte, o puedes ser el padre que Graciela necesita. ¿Qué va a ser? Hugo se secó los ojos, enderezándose en la silla. Bruno vio algo cambiar en la postura de su hermano, la misma determinación que su padre les había inculcado a ambos, pero dirigida a algo que realmente importaba. Voy a ser su padre. El padre que debería haber sido todo el tiempo. Durante las siguientes semanas, la vida encontró lentamente un nuevo ritmo. Hugo tomó una licencia del trabajo, mudándose temporalmente a la habitación de huéspedes de Bruno para que Graciela no tuviera que volver a la casa donde había sido lastimada. Puso su casa familiar en el mercado y comenzó a buscar un nuevo lugar, en algún sitio sin recuerdos de Mitzi. Graciela comenzó a ver a la doctora Lidia Pineda, quien había revelado que aún mantenía su licencia y se especializaba en trauma infantil. Las sesiones fueron difíciles, dolorosas, pero gradualmente Graciela comenzó a abrirse. Se reía más. Jugaba con Diana sin mirar constantemente por encima del hombro. Estaba aprendiendo cómo se sentía estar segura. Hugo asistió a cada sesión, aprendiendo sobre lo que su hija había soportado y cómo ayudarla a sanar. Bruno vio a su hermano transformarse de un ejecutivo distraído a un padre presente y comprometido. No fue perfecto. Hugo todavía luchaba con la culpa, con la ira contra sí mismo por no ver las señales, pero se presentó. Todos los días se presentó. Mitzi solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Hugo no lo impugnó. Sus abogados, con quienes Bruno lo había conectado a través del mismo bufete que Silvio había recomendado, aseguraron que el acuerdo protegiera los intereses de Graciela.
Mitzi se quedó con bienes, pero nada que le permitiera un contacto continuo con su hija. El juez Francisco Jiménez intentó intervenir, amenazando con acciones legales contra Bruno por difamación y acoso. Pero la evidencia de Bruno era blindada. Sus grabaciones obtenidas legalmente, y tenía testigos dispuestos a declarar. El juez finalmente retrocedió, arreglando discretamente que Mitzi ingresara en una clínica psiquiátrica privada en Suiza. Ojos que no ven, corazón que no siente. Bruno nunca hizo públicas las grabaciones. Le había hecho una promesa a Mitzi condicionada a su cumplimiento y la mantuvo, pero guardó copias respaldadas en múltiples ubicaciones seguras. Un seguro en caso de que ella alguna vez intentara regresar. 3 meses después de esa noche, Bruno encontró a Graciela sentada en los escalones de su porche viendo a Diana practicar trucos con su patineta en la entrada. Hugo estaba adentro preparando la cena, había descubierto un talento para la cocina que sorprendió a todos. ¿Cómo estás?, preguntó Bruno, sentándose junto a su sobrina. Mejor, dijo Graciela en voz baja. La doctora Pineda dice que tomará tiempo, pero estoy mejorando. ¿Lo estás? Puedo verlo. Tío Bruno, Graciela lo miró con esos ojos que finalmente comenzaban a parecer los de una niña de nuevo. Gracias por salvarme. Tú te salvaste a ti misma, Graciela. Tú fuiste la que se enfrentó a ella. Tú fuiste la valiente. Tenía miedo. Tener miedo no significa que no fueras valiente. Algunas de las personas más valientes que he conocido estaban aterrorizadas cuando hicieron lo correcto. Graciela se apoyó en su hombro y Bruno le pasó el brazo por encima con cuidado. Ella ya no se estremecía ante el contacto casual, no se disculpaba por ocupar espacio. Pequeñas victorias, pero lo significaban todo. ¿Crees que seré normal?, preguntó Graciela. ¿Como otros niños? Bruno consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que serás extraordinaria. No a pesar de lo que pasó, sino porque sobreviviste a ello. Eres más fuerte de lo que crees. Eso es lo que ella solía decir. Que me estaba haciendo fuerte. No, ella te estaba rompiendo. Tú te hiciste fuerte al negarte a romperte. Adentro, Hugo llamó avisando que la cena estaba lista. Graciela se levantó de un salto, corriendo hacia la puerta con algo de la energía que debería tener una niña de 6 años. Bruno la siguió más lentamente, viendo a su hermano y a su sobrina interactuar con una gentileza que aún era nueva, pero que se fortalecía. Pensó en Mitzi, dondequiera que estuviera. Una parte de él esperaba que estuviera recibiendo ayuda real, aprendiendo a entender el daño que había infligido. La mayor parte no le importaba. Había lastimado a una niña, su sobrina, y había sido detenida. Eso era lo que importaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Silvio. ¿Cómo va el negocio de los documentales? Bruno sonrió. Había puesto varios proyectos en espera durante esta crisis, pero estaba volviendo al trabajo. Todavía había historias que contar, injusticias que exponer, verdades que sacar a la luz. Escribió de vuelta, bien, pero estoy considerando un nuevo enfoque. Reforma del bienestar infantil, cerrar las brechas que permiten que los abusadores se escapen. Sabía que no podrías mantenerte fuera de la pelea. ¿Café la próxima semana? Absolutamente. Bruno guardó su teléfono y se unió a su familia para la cena. Alrededor de la mesa, Hugo hablaba sobre la nueva casa que había encontrado cerca de la primaria La Ribera, con un gran patio trasero y un columpio en el porche. Diana parloteaba sobre su próxima obra escolar. Graciela agregaba pequeños comentarios, todavía aprendiendo cómo ser parte de conversaciones normales sin miedo. Y Bruno los observaba a todos, pensando en lo cerca que habían estado de perder esto. Cuán fácilmente Mitzi podría haber continuado su abuso indefinidamente si Graciela no hubiera mostrado esa marca en el vestidor. Cuántos otros niños estaban ahí fuera sufriendo en silencio, esperando que alguien se diera cuenta. No podía salvarlos a todos, pero podía salvar a algunos. Y a veces salvar a uno era suficiente para cambiar todo. Afuera, el sol se ponía sobre la ribera, pintando el cielo en tonos de oro y ámbar. Adentro, una familia fracturada estaba aprendiendo a sanar. No era perfecto. No era fácil, pero era real, y era seguro. Y para Graciela,
Para todos ellos, eso era exactamente lo que necesitaban. Las cicatrices siempre estarían allí, físicas y emocionales. Pero las cicatrices eran prueba de supervivencia, prueba de que las heridas podían sanar, prueba de que incluso las noches más oscuras finalmente daban paso al amanecer. Y en la casa de Bruno Fuentes, donde la risa comenzaba a reemplazar las lágrimas y la esperanza comenzaba a reemplazar el miedo, ese amanecer finalmente había llegado.